Buenos días, ¿cómo estás? Siguiendo con el diario de Jesús, déjame tocar hoy un tema que está en Marcos 14, cuando Jesús es ungido en Betania. Marcos parece que lo presenta y dice que pasó hoy miércoles. Por otro lado, Juan lo presenta como si hubiera sido el sábado pasado. Aquí el evangelista escoge algunas de estas reacciones de líderes, de la mujer y de los discípulos. En cada uno de ellos las actitudes van a reflejar de una forma diferente su postura ante Jesús. O de mucho amor, o de odio, o de indiferencia, o de no haberle entendido. Mira, déjame iniciar. Dice, 2 días después era la Pascua, Marcos 14, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Mira, los primeros personajes de la historia ya aparecieron, los sacerdotes y los escribas. Ellos habían deseado en su corazón acabar con Jesús. De hecho, los sucesos que estaban sucediendo en los últimos días habían provocado la decisión de ya tenemos que hacerlo. La envidia ya los estaba consumiendo, ya no podían soportar más tiempo que la popularidad de Jesús fuera aumentando. Recordemos algunas escenas que tanto les habían molestado a los líderes religiosos. Primero, la entrada triunfal en Jerusalén, pero también las denuncias que había hecho en el templo por los abusos y el mercadería que ahí había. Cuando contó la parábola sacando a la luz las malvadas intenciones de los líderes, o la fuerte denuncia que hizo de la hipocresía de los escribas en Marcos 12, o su sabiduría al responder con la palabra a las cuestiones comprometidas que le hacían los judíos, también en Marcos 12, su anuncio de la destrucción del templo, Marcos 13, y pues había puesto en evidencia la falta de autoridad de los líderes, así que había denunciado públicamente sus pecados. Ellos obviamente estaban viendo peligrar su posición y no podían permitirlo. Así que se acercaba la Pascua, no era el momento correcto. De hecho, ellos en ese momento debían hacer preparativos, debían estar supervisando que los corderos para el sacrificio fueran los adecuados. Sin embargo, sus preparativos era buscar la forma en la que pensaban arrestar y dar muerte a Jesús. En realidad, a lo largo de toda la escritura, lo que vamos viendo, nos damos cuenta que aunque ellos querían planear una fecha distinta después de la Pascua, Dios no iba a permitir eso porque la hora había llegado. Recordemos que los corderos que fueron sacrificados en la primera Pascua, cuando los israelitas celebraron en Egipto y que marcó el comienzo de hecho de su vida como nación, eran en realidad tipos del verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Recuerden Juan 1:29 cuando dice, «Ey el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por esta razón, para que el simbolismo se cumpliera, su muerte debía tener lugar coincidiendo con la Pascua, y no después como ellos lo habían planeado. Así que Cristo va a ser sacrificado precisamente en la fecha de la conmemoración de la salida triunfal de Egipto, llegando a ser Él nuestra Pascua. Por eso 1 Corintios 5 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La segunda parte del texto dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Déjame detenerme ahí. Realmente sabemos muy poco acerca de Simón, pero imaginamos que era una de las muchas personas a las que Jesús había sanado de la lepra, y que seguramente estaba buscando la ocasión de mostrarle su agradecimiento. Simón seguro ya no estaba leproso, si no, no podría estar comiendo con sus invitados sentado a la mesa. Pero a pesar de que su enfermedad se había desaparecido, le seguían diciendo Simón el leproso. Y te aseguro que a él no le importaba que recordaran lo que él antes había sido, puesto que esto servía para glorificar al que ya lo había sanado. Siguiendo con el verso dice, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Mira, si este incidente es el mismo que Juan registra en su evangelio, la mujer de esta historia es María, la hermana de Lázaro y Marta. María tenía buenas razones para mostrar su agradecimiento, había resucitado a su hermano Lázaro. Pero al quebrar el vaso también estaba dejando claras sus intenciones. No pensaba derramar unas gotas, no. Lo iba a entregar completamente, de forma abundante y sin reservarse nada para ella misma. María no era el tipo de creyente que se limita a dar una pequeña porción. No, ella era como la viuda pobre, entregaba todo lo que tenía. ¿Puedes imaginar el olor del perfume llenando la casa? Era la misma devoción y amor que surgían de su corazón completamente entregado en adoración al Señor. El acto como tal, sí puede resultar racional
irracional más bien, o extravagante o hasta exagerado. Pero Jesús no era simplemente un hombre, era el mismo Hijo de Dios encarnado. Así que debía superar los criterios normales, ¿no? Ella estaba diciendo a Jesús que para ella no había nada más valioso que entregárselo completamente al Señor. Jesús es digno de todo lo que ella era y tenía. Y solo cuando se aprecia a Jesús de esta forma es posible adorarle como ella lo hizo. La mujer quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús. Y Jesús, después, al otro día, vamos a verlo mañana, que antes de morir simbolizó este hecho partiendo un pan y diciéndoles que iba a derramar su sangre para la salvación de muchos. Si Jesús iba a entregar su vida, nada era demasiado caro para entregárselo. La mujer entendió que la única forma adecuada de responder al amor es amando. Y por esa misma razón, aquellos que nunca han aceptado el amor de Cristo en sus vidas, estiman esta entrega y devoción por Jesús no como una pérdida ni como un desperdicio. Dice la Biblia que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía venderse por más de 300 denarios, que era el salario de un año, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ello. Hasta aquí le voy a dejar en este primer audio. En unos momentos te mando el segundo audio para continuar esta historia de lo que pasó hoy en el diario de Jesús. Piénsalo, medítalo, soy Mauricio Bantella.